Por más que se ha insistido mucho acerca de los riesgos de la automedicación, esta sigue siendo una práctica muy común en nuestro país. Tú seguramente lo haces o lo has hecho alguna vez y por lo tanto es muy importante que te quedes a ver este video. En 2010 nuestras autoridades tomaron la determinación de que era necesario prohibir la venta sin receta de antibióticos debido al mal uso que estábamos haciendo de estas sustancias y que por lo tanto ahora podemos encontrar bacterias que antes matábamos muy fácilmente con simple penicilina y que ahora tenemos que emplear medicamentos de segunda o tercera generación o incluso terapias combinadas, usar 2 o 3 antibióticos para matar a la misma bacteria y pues bueno, esto nos puede desarrollar a futuro problemas como la actual pandemia, problemas como el que haya un microorganismo que no podamos matar y que entonces tengamos que resguardarnos en nuestras casas, usar cubrebocas, esperar a que se desarrolle una nueva terapia o vacuna, etcétera. No podíamos permitirnos llegar a eso y por lo tanto era importante que nuestras autoridades tomaran esta determinación. Pero hay otros medicamentos que siguen siendo de libre venta, como los analgésicos o como los antigripales, y esto le sigue dando a la gente la idea de que uno puede tomarlos como si fueran dulces, como si no insistiéramos mucho en que no es así, en que todo lo que metemos a nuestro organismo tiene efectos secundarios y la gente lo sigue comprando y consumiendo de esa manera. Yo tengo una teoría y es que, pues bueno, la gente tiene la idea de que para recetar un medicamento únicamente hay que saber para qué se usa, ¿no? Yo voy al médico y cuando tengo dolor de garganta, él me receta esto, cuando tengo dolor de estómago, él me receta esto. Así que yo lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Y pues bueno, esto no es para nada correcto. Hay muchas más cosas que tu médico toma en cuenta al momento de recetarte un medicamento. Llamamos farmacocinética a el estudio de cómo tu cuerpo absorbe, metaboliza, distribuye y excreta los distintos medicamentos que tomamos y esas son las por lo menos 4 factores que tu médico toma en cuenta cuando te va a recetar un medicamento, además del ya mencionado para qué sirve y otros factores que toma tu médico en cuenta y que te los voy a mencionar a continuación para que sepas todo lo que pasa por la cabeza de tu médico al momento de recetarte un medicamento y que definitivamente no se lo toma a la ligera. Tu médico toma en cuenta muchas cosas al momento de tomar la decisión de darte un medicamento, cosas que definitivamente ni siquiera pasan por tu cabeza y te aventuras a automedicarte o incluso, lo cual sí es lo peor, a recetarle a alguien medicamento. Tómate esto, ¿no? Como si fuera tan sencillo. Te voy a decir por qué no lo es. ¿Qué es lo que toma en cuenta tu médico? Y empecemos por lo que ya comentamos hace un momento, por el para qué sirve. Y seguramente sí, es lo primero que piensa tu médico. Tienes un problema de salud, ¿cómo lo voy a resolver? Voy a darle un medicamento que tenga función en eso que quiero tratar. El problema es que los medicamentos, así como cualquier otra sustancia que yo meta en mi organismo, no actúa de una sola forma, de hecho tiene varias acciones en tu cuerpo y por lo tanto es normal encontrar, por ejemplo, casos como el del sildenafil, como el de la famosa pastillita azul, que de hecho empezó como una terapia para la hipertensión, pero después los médicos vieron que tenía efectos muy buenos para la disfunción eréctil y terminó popularizándose para este fin, pero ellos no olvidan que tiene una acción para bajar la presión arterial. Tú no tomas en cuenta esta otra causa y eso es a lo que llamamos efectos secundarios. Simple y sencillamente significa que un medicamento no actúa en un solo lugar, actúa en varios lugares y tú no lo estás tomando en cuenta. Hay otro caso importantísimo que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que son los medicamentos más usados y abusados en el mundo. Todos los usamos diario prácticamente. Son medicamentos como el ketorolaco, el diclofenaco, el ácido acetilsalicílico, etcétera. Medicamentos que usamos para el dolor principalmente, pero que tienen otras acciones bien conocidas como el bajar la temperatura. Ahora en el COVID lo estamos usando mucho para eso,
pero también nos sirven para desinflamar, son antiinflamatorios, por supuesto, y hay una acción que la mayoría de las personas no conocen, y es que estos medicamentos impiden una adecuada coagulación. Y este es uno de los casos de efectos adversos más presentados en todo el mundo. Las personas que abusan de este tipo de medicamentos suelen presentar hemorragias, principalmente digestivas. Ese es un tema de efectos secundarios que tiene que ver con que un medicamento no actúa en una sola parte del cuerpo y por lo tanto se presentan estos efectos adversos que tu médico toma en cuenta, pero que tú no lo haces. Este es el primer punto. Pero el número dos sería, por ejemplo, la dosis. Tu médico toma en cuenta la dosis porque tiene que darte una cantidad de medicamento suficiente como para crear el efecto curativo, pero también no lo suficientemente alta como para hacerte daño. Y es que aquí entran los otros dos puntos de lo que ya comentábamos de la farmacocinética, los dos últimos puntos que son el metabolismo y la excreción. La mayoría la mayor parte de los medicamentos que tomamos tienen que pasar por hígado para que éste los convierta en una sustancia útil para mi organismo y después tienen que pasar a órganos como los riñones, los intestinos o la piel para ser excretados, es decir, para salir de mi organismo. Y entonces tu médico va a tomar en cuenta la función de estos órganos para determinar qué dosis te va a dar del medicamento. En personas mayores, por ejemplo, o en personas que tengan daño en alguno de estos órganos, él sabe que la dosis tiene que ser menor y tú no lo sabes y no lo tomas en cuenta y definitivamente cuando te recetas un medicamento sin conocer cómo está tu función hepática, renal, digestiva o de la piel, pues te estás haciendo daño y puedes estarte automedicando con una dosis que definitivamente no es la correcta. Ahora, hablábamos hace un momento de los efectos adversos, pero hay otro tema que son las alergias o hipersensibilidades. Y es que esto no es tanto el efecto del medicamento en mi organismo, sino más bien mi sistema inmunológico luchando para eliminar algo que cree que es un cuerpo extraño y que tiene que eliminar. Hay distintas sensibilidades, cada persona puede ser alérgica o hipersensible a alguna sustancia y tu médico sabe cuáles son las más comunes, basado en estudios y en su experiencia también clínica, sabe cuáles son los medicamentos que suelen causar más reacciones o hipersensibilidades y tendrá mucho cuidado cuando te recete ese medicamento de primera vez. Casi siempre esto es con niños. Tendrá cuidado con la dosis, estudiará si no tienes otras sensibilidades cruzadas, o, es decir, a otro tipo de sustancias que pueden parecerse a esta sustancia. Y este es un dato que definitivamente tú no tomas en cuenta cuando te autorrecetas un medicamento. Otro tema que él piensa muy bien son las interacciones. Y es que, así como vimos que el efecto del medicamento que yo me tomo es químico, pues bueno, estos químicos van a interactuar con otras sustancias químicas que yo pueda estar consumiendo, otros medicamentos o incluso alimentos. Es decir, el efecto curativo de un medicamento se puede ver mermado por la acción de otro medicamento o incluso de algunos alimentos como la toronja, por ejemplo. Algo tan común como eso puede afectar el que mi cuerpo metabolice o no adecuadamente una sustancia. Tu médico lo sabe y tú no, y por lo tanto deberías de tener mucho cuidado al tomar un medicamento que no sabes que puede interactuar con otro medicamento o con incluso algunos alimentos. Así que ten cuidado. Otra, otra cosa que tu médico toma en cuenta es la vía de administración. Esta me parece muy importante comentarles porque la mayoría de las personas cree que si yo me inyecto, el medicamento va a actuar mucho más rápido en mi organismo, así que prefieren a veces inyecciones o se autorrecetan inyecciones para curarse rápido. Y la verdad es que eso pocas veces es cierto, prácticamente nunca. En realidad, cuando tu médico piensa en qué vía de administración te va a dar, tiene que ver más con la vía de administración que esté disponible. Por lo general, si se puede usar la vía oral, si el paciente no tiene ningún problema
en su vía oral para tragar alguna pastilla, algún jarabe, etcétera, pues la va a usar. Porque en realidad los tiempos en cuanto a un medicamento tomado o a uno inyectado son exactamente los mismos. Mi cuerpo lo absorbe y mi hígado lo metaboliza exactamente en el mismo tiempo para que se quiten ese mito de que una inyección me cura mucho más rápido. Eso es falso. Pero por lo general utilizará la vía intramuscular o intravenosa, etcétera, para cuando la vía oral no esté permeable, para cuando tengamos pacientes que tengan lesionada la vía oral o que tengan muy inflamada y por lo tanto no puedan usarla. Esa es la decisión que toma tu médico y tú simplemente crees que es porque actúa más rápido una inyección, no va por ahí y tu médico quizá te esté evitando molestias al momento de andarte inyectando o a tus hijos. Por último, y aunque usted no lo crea, su médico toma muy en cuenta un factor muy importante que es el económico. Y es que de nada le sirve recetarte un medicamento que no te va a alcanzar para comprarlo y que entonces vas a seguir enfermo. O que quizá compres una dosis, pero la siguiente ya no te alcance para comprarla y tengas que abandonar tu tratamiento a la mitad. Y esto no sirve absolutamente de nada. Y es que él sabe que hay medicamentos que simple y sencillamente son más caros porque son de reciente creación o porque quizá el laboratorio pone dos sustancias en una para evitar estar tomando muchos medicamentos o porque tienen una capita entérica o un saborcito a cereza, pero que quizá haya medicamentos muy parecidos que él te puede recetar que son mucho más baratos y que van a impedir que abandones el tratamiento a la mitad y por lo tanto no te cures como debes de ser. Todo esto toma en cuenta tu medicamento, tu médico al momento de recetarte un medicamento. Son muchísimos las cuestiones que pasan por su mente antes de tomar la determinación de tomar su recetario y mandarte un medicamento y tú, por supuesto que no lo haces, por supuesto que todos estos factores no pasan por tu cabeza cuando simple y sencillamente dices, me duele la garganta y me voy a tomar esto, porque la última vez que fui al médico él me recetó eso, o el estómago, lo que sea, y pues no es así, no es tan sencillo recetar medicamentos, mucho más allá de que para qué sirve un medicamento, hay que tener en cuenta todos estos factores que tú no tienes y que tu médico, por supuesto, sin ninguna duda, toma en cuenta al momento de recetarte un medicamento. Dejemos de autorrecetarnos y, por supuesto, dejemos de recetar a otras personas. Acuda con su médico. Saludos.